Hola amigos, aquí de nuevo su amiga Lucy con un tema de su interés. Estamos transmitiendo desde Houston el programa Destellos a través de Urantia TV y sus redes sociales. Y también pueden ver el programa en YouTube, el programa Destellos con Lucy. Siempre tratamos de traer un tema interesante y esta vez no es la excepción. Vamos a hablar de este tema en especial, cómo se nace del espíritu. Un tema interesante, ¿no les parece? Bueno, este tema lleva algo de controversias porque hay diferentes opiniones y diferentes reacciones de las personas. En este programa vamos a ver ciertas citas del libro de Urantia, pero también voy a vertir ciertas opiniones personales que ustedes pueden compartir o también pueden enriquecer si me ponen sus aportes en los chats de estas plataformas, de las redes sociales y de Urantia TV. Bueno, sin más dilate, empecemos. ¿Cómo se nace del espíritu? Como les digo, es un tema muy amplio que vamos a tratar de explicar desde diferentes puntos y con el siguiente contenido. En el inicio vamos a hablar sobre la importancia del tema de cómo se nace en el espíritu. Nos vamos a hablar también un poco de lo que es la vida interior, propiamente de nacer del espíritu. ¿Cómo fue que Jesús y Nicodemo hablaron sobre este tema? Y veremos los puntos principales que se destacan o que Jesús destacó. Vamos a saber cómo reconocer la guía del espíritu. Algunas prácticas espirituales preparatorias. El espíritu da testimonio de este nacimiento. Y también vamos a hablar, por supuesto, del discernimiento espiritual, que es necesario en toda vida espiritual y para todo crecimiento espiritual. Entonces empecemos viendo la importancia del tema, con citas de libro y con comentarios. Primero, pues es importante saber que el proceso de nacer del espíritu es un camino personal y único para cada persona. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. La clave es estar abierto y receptivos a la presencia y guía del espíritu en la vida diaria. En la vida diaria, fíjense bien. El libro de Urantia nos dice: cuando te hayas reajustado así con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo. Habrás vuelto a nacer, nacer del espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será un logro victorioso. Corre, regresa al deber
y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. ¿Ven la gran importancia de el nacer del Espíritu, de tener una vida espiritual rica, pero con conocimiento, con constancia? Es muy necesario, pero hay que hacerlo aquí, viviendo, como dice, la vida en la carne, con todo lo que trae. No podemos buscar, pues, retirarnos como ermitaños para estar solo en actitud de adoración, de oración. No, el trabajo implica con todo lo que tu vida tiene, con todo lo que implica alegrías, tristezas, relaciones, eh, bueno, planes, todo, familia, bueno, todo lo que integra completamente lo que es tu vida. Entonces, según esto, en esta cita, cuando una persona se ajusta con la vida interior y se conecta con el Espíritu Divino, también se reajusta con el universo. Esto implica una armonización con los seres y las fuerzas espirituales del cosmos y una alineación con la voluntad divina. No puede faltar esa alineación con la voluntad divina. Ese ajustador de pensamiento que tenemos nos indica claramente cuál es la voluntad divina para cada uno de nosotros. Y en general es ser perfectos como el Padre es perfecto. Eso lo decía Jesús, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, entonces, la vida interior incluye aspectos como la conciencia de uno mismo, la introspección, la reflexión, la meditación, la oración, la contemplación y la experiencia religiosa. Es un espacio interior donde la persona puede reflexionar sobre su vida, encontrar significado y propósito y conectarse con algo mucho más grande que uno mismo, que claro, es Dios. La vida interior es el espacio, lo podemos llamar así, espacio de crecimiento y transformación personal, porque la introspección y la reflexión ayudan a la persona a identificar sus fortalezas y debilidades, sus creencias y valores, sus objetivos y metas. Al conectarse con lo divino y experimentar una sensación de paz, tranquilidad y plenitud. Todo esto implica la vida interior, porque somos seres con vida interior. ¿Por qué tenemos una vida interior? Porque nuestro núcleo espiritual es precisamente esa presencia divina. Y esa presencia divina es la que nos reclama, nos invita a que lleguemos a ella. Así nos ama y nos llama Dios. La vida interior también es una dimensión fundamental de la experiencia humana que permite a la persona explorar y conectar con su mundo interior, encontrar significado y propósito en la vida y experimentar una conexión más profunda con el Padre y todo lo que es Él. Imagínense qué gran oportunidad la que se nos ofrece al desarrollar y vivir plenamente esa vida interior como debe ser. No vivir solamente hacia afuera, hacia este mundo exterior y materialista, que nos lleva más bien al camino del egoísmo,
al camino del placer, al camino de alimentar el ego. No, la vida interior nos trae la riqueza verdadera, la verdad espiritual. Es muy importante entonces vivir esa vida interior. En este sentido, entonces, nacer del espíritu se entiende como un renacimiento espiritual que cambia radicalmente la naturaleza de la persona, de modo que toda su vida a partir de ese momento será una búsqueda constante para ese logro victorioso para el cual hemos nacido. Esto significa que la persona está comprometida con una vida de servicio y crecimiento espiritual y está dispuesta a enfrentar desafíos y dificultades que pueden surgir en el camino, porque los necesitamos para despertar, para vivir plenamente. Si Jesús vivió el dolor, si Jesús vivió decepciones y traiciones, ¿cómo no las vamos a vivir nosotros también? Pero también tuvo grandes alegrías y nosotros tenemos gran alegría y tenemos gran apoyo. Tenemos el apoyo de todo lo que conforma ese universo, empezando por el máximo creador que es Dios, el Padre, y luego en escala los seres espirituales y toda la creación espiritual que nos rodea. Si se refleja en forma minúscula en la belleza del mundo que conocemos, vemos, palpamos, sentimos. Imagínense toda la belleza que tiene ese gran universo creado por nuestro Padre para todas sus criaturas a las cuales ama tanto. Es realmente impresionante y de tomarse el tiempo para meditar profundamente todo lo que significa esa vida espiritual y poder llevarla a mejor término, vivir las experiencias mejores, en forma mejor, pero también con más significado y con más valores, con más frutos, podemos decir. Entonces, nacer del espíritu es un proceso de transformación interior. Es un proceso, no es algo instantáneo. Entonces, es un proceso de transformación interior que lleva a una vida de propósito y logro espiritual. Al reajustarse con el universo y la voluntad divina, la persona, nosotros, cada uno de ustedes, se convierte en un agente efectivo de cambio para la misma persona y también en servicio para los demás, porque todos estamos en relación dentro de la unidad de Dios. Entonces, trataremos de entender esto. Empecemos poniendo nuestra atención en lo que ha dicho Jesús. Veamos. En algunos libros sagrados se menciona el encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús explica a Nicodemo la profundidad, el significado de lo que es nacer del Espíritu. El libro de Urantia describe también este momento en detalle en el documento 142 en la sección 6, llamada El encuentro con Nicodemo. Y es interesante sacar puntos significativos que resumen lo que Jesús explica a Nicodemo como condiciones para nacer del Espíritu, porque es algo que también se aplica a nosotros en la vida actual, en este momento de tiempo y espacio que estamos viviendo. Nos dice el libro Durante entonces, en el documento 142. Nicodemo no era un delegado oficial del Sanedrín,
vino a ver a Jesús solamente debido a su interés personal y sincero en las enseñanzas del Maestro. Es muy importante la sinceridad al querer buscar ese encuentro, ese nacimiento del Espíritu. Y claro, hay un interés personal, porque queremos ese logro de vida eterna donde vamos a estar unidos a nuestro Padre. Y Jesús, como lo dice siempre, es el camino, la verdad y la vida. En Él podemos encontrar ese camino. Es la verdad máxima, absoluta. Y claro, esa vida espiritual que estamos mencionando en esta charla de hoy o en este programa de hoy. Continuamos. Y dijo Nicodemo, bueno, si quieren leer el encuentro total, pues ya les dije dónde lo pueden leer, pero estamos sacando cosas importantes. Y dijo Nicodemo, pero ¿cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar al reino? Qué pregunta más profunda. Comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme. Como dijimos, es un cambio total en la persona y es un proceso. Respondió Jesús, el Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Si te dejas conducir por este Espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del Espíritu. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Que el Espíritu tiene ojos. Me imagino que es una metáfora, ¿no? Pero realmente se empieza a percibir algo, una realidad que no está a la simple vista. Es una realidad absoluta, una realidad espiritual. Es la verdad, la verdadera vida, no la vida de fantasía y de ilusiones, de egoísmo a la que estamos sometidos cada día. No, es algo profundo, es algo que está ahí, dispuesto a brotar. Es realmente, como les digo, estas lecturas, estos temas espirituales nos dan un deleite tan, tan grande y también reflexiones profundas. Sí. Cuando esto ocurra, dice, cuando empieces a ver con los ojos del Espíritu, cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del Espíritu, nacerás del Espíritu, puesto que tu único propósito del vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Y al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Es lo que les digo, es un brote, es podríamos decir, es un Big Bang en nuestra vida interior, en nuestro ser, en nuestra existencia, en nuestra realidad. Al empezar a ver con los ojos del Espíritu, nacemos entonces del Espíritu. Y vamos a querer de todo corazón seguir esa dirección que nos está mostrando el Espíritu. Entonces Jesús ya mencionó acá cómo se nace del Espíritu. Los puntos mencionados entonces por Jesús en esta sección, que son necesarios para nacer del Espíritu, podemos decir
Podemos decir que son los siguientes. Ustedes pueden encontrar algunos más cuando lean o relean este encuentro. Serían entonces, primero, es necesario nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es un reino espiritual. Entonces tenemos que nacer del Espíritu. Así como para vivir esta vida mortal y material, tenemos que nacer en el mundo mortal y material. ¿Mm? La similitud es muy clara. Segundo, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, lo que nace de la carne es carne. Quiere decir que los logros materiales, los logros físicos acá son parte de aquí. Y si nosotros morimos aquí, estas cosas también mueren con nosotros. No las podemos llevar. Pero lo que nace del espíritu, esos valores, esa nueva conciencia, ese nuevo ser que se forma del alma inmortal, eso sí lo podemos llevar. Entonces, lo que nace del espíritu es espíritu y puede vivir en los mundos espirituales. ¿Está claro? Debe haber número 3. Debe haber una comprensión y aceptación de las verdades divinas. ¿Cómo se logra la comprensión y la aceptación de estas verdades divinas? Creo que Jesús aquí está enfatizando la fe. La fe porque si conocemos una verdad, una realidad, creemos en ella. Así de sencillo. Debe haber una comprensión y aceptación de las verdades divinas. Por lo tanto, hay fe. Cuarto, el Espíritu del Padre ya reside en cada persona, pero se debe dejar conducir por Él para poder nacer del Espíritu. Este Espíritu del Padre que reside en nosotros, esa chispa divina, ese monitor misterioso, es el ajustador de pensamiento que poseemos todos. Bueno, todos los que ya hemos hecho la elección, la primera elección moral y que empezamos a, perdón, a potenciar, a crear esa alma. Entonces necesitamos ese espíritu que reside ya en nosotros. Quinto, al seguir la dirección del espíritu y hacer la voluntad del Padre, se logra nacer del espíritu. Ese es el logro, nacer del espíritu al seguir la dirección de ese espíritu que reside en nosotros y hacer la voluntad del Padre. Entonces, al nacer del espíritu, se experimenta la felicidad en el reino de Dios y se comienza a rendir frutos abundantes del espíritu en la vida diaria. Ya ese nacer del espíritu se vuelve visible, perceptible a otros, porque ven el renacimiento, el cambio, el florecimiento de la vida en cada uno de nosotros. ¿Ven cómo es de importante nacer del Espíritu? Sin nacer del Espíritu no podemos llegar al reino de nuestro Padre. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos entonces a reconocer la guía del Espíritu que menciona Jesús? En el documento 34, en la sección 6, párrafo 7, Jesús también, está explicado esta parte de reconocer la guía del Espíritu. Dice, aquellos que han recibido y reconocido la presencia de Dios han nacido del Espíritu. Sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es suficiente que se haya derramado este Espíritu sobre vosotros. El Espíritu Divino debe dominar y controlar cada fase de la experiencia humana.
Hay que dar el control. Hay que dar el control a ese espíritu. Hay que darle prioridad. Hay que escucharle a él antes que a nuestro propio ego. Esa es la dirección del espíritu. Y continúa en el mismo documento, nos dice, en todo mortal existe una naturaleza dual, la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de la dotación espiritual. Esto se nos ha recalcado mucho en el libro de Urantia y, bueno, en otros libros sagrados también, que somos carne, que somos animalitos, pero vamos de acuerdo a nuestro crecimiento en la vida interior, en ese ser interior, vamos avanzando hasta lograr diferenciarnos de los animales por la vida espiritual que estamos llevando. Durante la corta vida, dice el libro, en que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos, la carne y el espíritu, diversos y opuestos, difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados. Pero a lo largo de nuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudarnos a someter cada vez más a la carne, a la guía del espíritu. El espíritu debe ser dominante, no la carne, no la parte animal. El espíritu es nuestra luz, nuestra guía. Ese espíritu, ese ajustador de pensamiento, ese fragmento de Dios en nosotros. Y continúa, aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. No caben excusas. Estamos imbuidos de poder para poder dominar esa parte animal y darle el dominio pleno al espíritu. ¿Ven cómo es importante la vida espiritual? Por eso no podía dejar de mencionarla. Y entender, dice, que ese ya es un comentario. Entender que esa guía del espíritu es un proceso diferente para cada persona. Sí, somos distintos, cada uno de nosotros. Ya que puede haber diferentes formas en que el espíritu se comunica con nosotros. Esa es otra de nuestras interrogantes. ¿Cómo se comunica? Sin embargo, aquí hay algunas ideas generales que puedo darte para ayudar a sentir y reconocer mejor esa guía del espíritu. Tenemos entonces, como primer paso, tenemos que aprender a escuchar. La guía del espíritu a menudo se comunica a nosotros a través de nuestra intuición, de nuestros sentimientos. Por lo tanto, es muy importante estar atento a nuestras sensaciones y emociones para poder reconocer cuando el espíritu nos está hablando. Si estamos metidos de lleno en el trajín del día, en los ruidos externos, en los pensamientos de preocupaciones y todo, pues ese ruido no nos va a dejar centrarnos en esa vida interior para poder sentir, percibir lo que son las intuiciones y esas sensaciones que se despiertan, o que mejor dicho, el espíritu despierta en nosotros, así como lo estamos diciendo acá. También buscar la paz interior. Como decíamos, en el ruido del mundo o en el mundanal ruido, no podemos escuchar. Entonces hay que buscar la paz interior. El ruido y el caos de la vida cotidiana
pueden dificultar la capacidad de escuchar la guía del Espíritu. Toma tiempo para meditar, para orar o simplemente estar en silencio. Eso puede ayudarte a encontrar la paz interior necesaria para sintonizar o sintonizarte o sintonizarnos con el Espíritu. Vivir según principios espirituales. Vivir una vida basada en principios espirituales como el amor, la compasión, la bondad, puede ayudarnos a estar más en sintonía con el Espíritu y a comprender mejor su guía en nuestras vidas. En resumen, entender la guía del Espíritu puede requerir práctica y paciencia. No lo vamos a lograr de un día para otro, no nos vamos a ir a dormir hoy y ya mañana vamos a percibir esa guía del Espíritu, ¿no? Hay que tener paciencia, constancia, práctica en sentir, para poder reconocer esa dirección, esa voz del Espíritu, voz entre comillas, ¿no? Porque no la vamos a oír así como me están oyendo a mí. Entonces, también hay unas prácticas espirituales que son preparatorias. El proceso de nacer del espíritu es individual, ya lo dijimos. No se puede reducir a un conjunto de técnicas o procedimientos específicos, ya que es una experiencia personal y única para cada individuo. Y como estamos enfatizando, es un proceso. Sin embargo, hay algunas prácticas espirituales que pueden ayudar a preparar a una persona para percibir el espíritu y facilitar el proceso de nacer del espíritu. Y ya hemos mencionado algunas de ellas en otros temas que hemos desarrollado aquí. Pero como siempre estamos hablando de lo que se refiere al crecimiento espiritual, a la evolución espiritual, pues Esas, esas técnicas, esas prácticas las vamos a encontrar siempre en todos los temas que tratemos. Así que es como darle un realce, como darle un énfasis para que no se nos olvide. En las prácticas espirituales, de las más importantes, pero que no son las únicas, tenemos primero, desear hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a seguir su guía. Si no deseamos eso, no lo estamos haciendo. Y también, al querer hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a seguir la guía para no salirnos del camino, para no encontrar recovecos que nos atrasen. Necesitamos ese deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. También necesitamos la oración, porque siempre la oración ayuda a comunicarse con Dios, a abrirse a su presencia y guía. Cuando oramos, se puede pedir al Espíritu que llene y guíe la vida. Hay una oración que no recuerdo bien, pero se clama al Espíritu que venga a, a, a renovar la persona. Y dice que cuando llega, todo se cambia. La meditación también enfoca la atención en el momento presente y se puede estar más receptivo a la presencia del Espíritu y permitir que sintamos su guía. O sea, nos volvemos al momento presente, no estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro o lo que hicimos atrás y en lo que nos equivocamos. No, estamos en este momento que estoy haciendo. Estoy tratando de centrarme en esa presencia, ese fragmento de Dios. Y estoy tratando de, de tener conciencia de lo que estoy sintiendo. Eso se logra también con la meditación.
El estudio espiritual, claro, eso nos abre una multitud de puertas. En algún lado leí que los libros son puertas al conocimiento. Claro, hay que saber escoger los libros, hay que saber escoger las lecturas. El estudio espiritual dice que las enseñanzas espirituales y textos sagrados se puede profundizar la comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con el mundo y las personas. Esto puede ayudar a preparar la mente y el corazón para sentir ese espíritu. Y uno de estos estudios espirituales los podemos hacer a través de la lectura del libro de Urantia. Esa es una puerta abierta enorme que podemos aprovechar todos para preparar la mente y el corazón y para poder sentir ese espíritu que nos va a hacer nacer de nuevo, nacer del espíritu, nacer de él, de ese Dios, de esa presencia divina que tenemos. También buscar momentos de silencio y tranquilidad para conectarse con el espíritu interior, algo así como caminar en la naturaleza o cualquier otra práctica que permita calmar la mente, enfocarse en la presencia de Dios o del espíritu interior. La verdad es que esa vida interior está llena de tesoros, de riquezas. Están en cofrecitos ahí que no se han abierto y que los vamos a ir abriendo, abriendo y viendo que cada cofre contiene más y cosas de más valor. La vida interior es súper importante. No podemos estar solo en el mundo, como decía San Pablo, en la carne, no. Necesitamos interiorizar, alimentar ese ser interior que es esa alma brotando, creciendo, poniéndose bella, fortaleciéndose, para llegar a la vida después de la muerte con una potencialidad, con una realidad ya fuerte, brillante. No podemos perder las oportunidades. Estos momentos entonces de silencio y tranquilidad nos pueden ayudar. También practicar la humildad. Con la práctica de la humildad le ponemos una mordaza al ego. Practicar la humildad al disponerse a escuchar la guía del espíritu. No le vamos a estar rebatiendo. No vamos a estar diciéndole, fíjate, que me está molestando. No, la humildad de reconocer su sabiduría, de reconocer que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, antes habían unos dibujos animados, unos cartoons, donde se aparecía en un lado el ángel y en el otro lado un demonio chiquito. Y entonces hablaban. Primero hablaba el ángel, aconsejaba, y el otro le decía, no, no le hagas caso. No, mejor haz lo que tú quieres. Y el otro le decía, no, pero mira que debes hacer esto. Y el otro, bueno, a mí me encantaba cuando miraba todo eso. Yo creo que ustedes lo vieron y lo disfrutan. Y si lo recuerdan ahora, también lo están disfrutando. Vamos a hacerle caso al angelito entonces. Eh, Otra de las prácticas es tomar decisiones y actuar. No podemos solo pensar las cosas, hay que actuar. Tomar decisiones y actuar en consecuencia de acuerdo con la guía del espíritu, lo cual implica confiar en esa guía y ser fiel a sus enseñanzas, incluso en situaciones difíciles o cuando parece que la solución más obvia o conveniente es diferente. Es lo que decíamos ahí de las dos opiniones, ¿sí? De las dos opiniones. Y al confiar en la guía, pues estamos hablando ya de la fe. Fe tampoco puede faltar. En todas las situaciones de nuestra vida espiritual
La fe no puede faltar. También practicar el discernimiento, que ayuda a interpretar la guía del Espíritu y ofrecer sabiduría y apoyo en el camino. Sobre el discernimiento vamos a hablar un poco más al final, porque es indispensable para interpretar, para hacer elecciones. También tenemos el servicio inspirado y amor hacia los demás. Al servir a los demás con amor incondicional, se puede abrir el corazón a la presencia del Espíritu y permitir que fluya a través de tu vida o de la vida. Y cuando digo servicio inspirado, es porque está motivado, como dice ahí, por el amor. No es un servicio obligatorio, no es una cuota que hay que cumplir. Es algo que nos llena de gozo, de júbilo. Así es. Ahora, ¿cómo es entonces que que el Espíritu da testimonio? Volvemos a una cita del libro de Urantia. Como les dije, ahí está el conocimiento, una puerta amplísima para entender más la realidad de Dios. Documento 34, sección 6, párrafo 11. El Espíritu nunca impulsa, solo guía. Si eres un aprendiz voluntarioso, si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si sinceramente deseas alcanzar el objetivo eterno, entonces el Espíritu Divino te guiará suave y amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual. Aquí lo que nos dicen es que el Espíritu residente en nosotros, esa presencia divina, no nos va a obligar. Ahí está, esperando paciente a que tú te convenzas tú mismo y decidas hacer la voluntad del Padre. No te va a obligar, sí te va a guiar. Eso es lo que dice este párrafo. Vamos a tener su guía, pero nunca nos va a obligar. Cada paso que des debe ser de buena voluntad, cooperación inteligente y alegre. La dominación del espíritu no está matizada jamás por la coerción ni comprometida por la compulsión. Jamás, jamás esa guía divina va a ser un impulso así que brota, nada más. No, tiene una finalidad y una finalidad muy profunda. No nos va a obligar, pero tampoco va a ser impulsivo y va a decir, bueno, haz esto. Y al rato que nos va a decir, no, haz lo otro. No, no se guía por impulsos como nosotros, que decimos, ahora quiero esto. Y más tarde decimos, no, no, ya no me interesa, mejor quiero otra cosa. No, el espíritu sabe, el espíritu conoce el mejor camino para ti. Entonces, ¿por qué rechazar esa guía? No le demos problemas, no lo pongamos triste, no lo pongamos en un rincón a esperar, esperar eternamente. Se nos pasa la vida y no logramos nada. No. Entonces, al no lograr nada, ese espíritu regresa triste porque no logró esa unidad contigo, esa fusión en los mundos morontiales. No. Entonces hay que tener buena voluntad, cooperación inteligente y alegre. Y alegre, entendiendo que cada cosa que nos pasa en la vida es por algo para nuestro bien, aunque de buenas a primeras no lo veamos. Continúa el documento explicando. Y cuando esta vida de guía espiritual sea aceptada inteligentemente y sin reservas, se desarrolla gradualmente en la mente humana una conciencia positiva de contacto divino
y seguridad de comunión espiritual. Tarde o temprano, el Espíritu atestigua con tu espíritu que eres una criatura de Dios. Ese espíritu, ese ajustador, atestigua con tu espíritu que eres una criatura de Dios. Esto parece un poco ambiguo, pero vamos a ver. Ya tu propio ajustador de pensamiento te ha hablado de tu parentesco con Dios. De manera que la historia demuestra que el espíritu atestigua con tu espíritu, no para tu espíritu. Imagínense, ahí hay algo que entender o reflexionar un poquito más profundo, ¿verdad? Para que no nos lleguemos a confundir. Dice, el espíritu atestigua con tu espíritu, no para tu espíritu. Con tu espíritu quiere decir que tu espíritu es el que se está expresando, pero a través de lo que la guía de ese ajustador te ha indicado y que tú has hecho. Veamos. La cita que se menciona es una referencia a la enseñanza bíblica que se encuentra en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que ya hemos logrado entrar a ese reino que es espiritual. Él testifica, nos dice que somos hijos de Dios. Y refiriéndonos al libro de Urantia, eso me recuerda cuando vamos a tener el despertar en el mundo morontial después de la muerte. Hemos pasado por un juicio, entre comillas, donde ese espíritu, ese ajustador atestigua que tenemos valores, que logramos una, nacer para una vida, un alma inmortal. Está testiguando por nosotros las obras que hemos hecho con nuestro espíritu. Así es. En el contexto de la cita del libro de Urantia, se está afirmando que el ajustador del pensamiento, que es la presencia de Dios dentro de cada individuo, ha hablado al espíritu humano y ha testiguado o dado testimonio de su parentesco divino, de la filiación. Somos parientes, somos hijos de Dios. La frase no para tu espíritu puede entenderse como que el ajustador no necesita atestiguar al espíritu humano. En cambio, el ajustador atestigua con tu espíritu, es decir, a través de tu espíritu humano, para que la persona pueda entender y reconocer su relación con Dios, su filiación con Dios, hijo de Dios. ¡Qué belleza! Hijo de Dios. No somos parientes lejanos, no somos primos en quinto grado, no, somos hijos. Es la relación más cercana, más directa. Hijos de Dios. La experiencia de atestiguar con el Espíritu puede ser descrita como una percepción interior de la verdad espiritual. Esa verdad espiritual de soy hijo de Dios. Y como hijo sigo el ejemplo de mi Padre. Hago su voluntad porque sé que no hay nadie que me pueda desear un mejor bien que Él. Y, ojo, que nunca se equivoca, porque nuestro Padre terrenal también quiere lo mejor para nosotros, pero a veces va influido por los filtros de sus sentimientos, deseos, un poquito de egoísmo, y a lo mejor el consejo que nos da no es tan benéfico en su totalidad como debería ser. Pero en cambio, el deseo de Dios, el consejo de Dios, es porque así debe ser. Ese es el mejor camino. Y también la prueba de que nos está esperando. En otras palabras, es una experiencia subjetiva
que se produce en la conciencia de la persona, en la que el ajustador del pensamiento comunica a la mente humana la verdad espiritual. Aquí está el resumen de todo. Atestiguar con tu espíritu. Es la experiencia subjetiva. ¿Por qué? Porque está sujeta a cada eh, decisión, elección y logro que has tenido como persona individual. Es conciencia, tu conciencia. Esta experiencia espiritual puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes personas y puede ser percibida de forma diferente en diferentes momentos de la vida. O sea, imagínense también que esa revelación la guía de ese espíritu de Dios puede ser de diferentes formas, pero también diferente en cada circunstancia de nuestra vida. Una complejidad y una profundidad tremenda. Algunas personas pueden sentir una sensación de paz profunda, mientras que otras pueden experimentar una sensación de elevación espiritual o un sentido de una dirección clara. La perciben claramente. En cualquier caso, la experiencia de atestiguar con el espíritu es una experiencia personal e íntima que puede guiar a la persona en su camino hacia Dios. Entonces, como hemos venido enunciando, hablemos ahora sobre el discernimiento espiritual en la experiencia de nacer del espíritu. El discernimiento espiritual es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia, y es fundamental para integrarlo en la experiencia de nacer del espíritu. A continuación te presento algunas sugerencias para integrar el discernimiento espiritual en la experiencia que nos ocupa, que es nacer del espíritu. Primero, cultivar la conciencia de la presencia del espíritu, esa vida interior, esa retrospección, introspección, eh, ese observarnos interiormente, ver qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué estamos eligiendo. Es importante tomar conciencia de que el Espíritu de Dios está siempre presente y disponible para guiar y dirigir nuestra vida. Esto implica estar en sintonía con el Espíritu y ser receptivo a sus orientaciones. Eso es cultivar la conciencia de la presencia del Espíritu. Desarrollar la sensibilidad a las señales del Espíritu. A medida que cultivamos la conciencia de la presencia del Espíritu y buscamos la voluntad de Dios, podemos comenzar a discernir las señales que el Espíritu nos envía para guiarnos. Estas señales pueden manifestarse de diversas maneras. Algunas, no todas, pueden ser intuiciones, sueños, sincronías, encuentros significativos, circunstancias inesperadas. Esas son algunas de las cosas que podemos llegar a ser sensibles de percibir y de entender. Aprender a distinguir entre la voz del espíritu y la voz del ego. Aquí está el discernimiento, lo más profundo del discernimiento, perdón, lo más importante. Aprender a distinguir entre la voz del espíritu y la voz del ego. En nuestro interior, a veces podemos escuchar la voz del ego, que nos impulsa hacia el egocentrismo y la autoafirmación. Es importante aprender a distinguir esta voz del espíritu, esta voz de la del espíritu, que nos dirige hacia la voluntad de Dios y el bienestar de todos los seres. También practicar la obediencia al espíritu. El discernimiento espiritual es un proceso que nos lleva a tomar decisiones y actuar de conformidad con la voluntad de Dios. Para integrar el discernimiento espiritual en la experiencia de nacer del espíritu,
Es necesario estar dispuesto a actuar en conformidad con las orientaciones del Espíritu, incluso si esto implica hacer cambios en nuestras vidas o tomar decisiones difíciles. En resumen, integrar el discernimiento espiritual en la experiencia de nacer del Espíritu implica cultivar la conciencia en la presencia del Espíritu, buscar el conocimiento de la voluntad de Dios, desarrollar la sensibilidad a las señales del Espíritu, aprender a distinguir entre la voz del Espíritu y la del ego y practicar la obediencia al Espíritu. ¿Qué les parece? Creo que con esto ya hemos cubierto bastante sobre lo que es nacer del Espíritu. ¿Qué es lo que sigue? Que tú analices, reflexiones, tomes de esta charla, de este programa, lo que más te llega y lo reflexiones y trates de ponerlo en práctica en tu vida. La vida interior, la vida espiritual es trabajo y también el nacer del espíritu es trabajo y es un proceso. Bueno, queridos amigos, con esto vamos a terminar el tema. Y como siempre, vamos a dejar acá el código QR para que lo enfoques y pueda llevarte a la página donde están todas las grabaciones de estos programas, o también puedes ir a https://urantia.tv pleca destellos. Y también este programa se transmite por YouTube en Destellos con Luce. Muchísimas gracias. Y Destellos, como ya lo sabes, es un programa especial para crecimiento espiritual. En relación con el libro de Urantia hay otras fuentes que se transmiten desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido es a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Y por los momentos es todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.